Bien, vamos a retomar el tema de educación. Ahora sí está con nosotros el profesor Camaño de AECHI. Profesor Camaño, buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Le decía que en Chiriquí, según el Ministerio de Educación, había algunos colegios preparados para el inicio de clases semipresenciales, pero decidió hoy suspenderlo. ¿Fue lo correcto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciado David. Muchas gracias por la oportunidad. La decisión de la ministra de Educación fue una decisión muy sabia, debido a que había mucha incertidumbre con los padres de familia. En la provincia de Chiriquí no se podía iniciar este periodo de clases como se pretendía. En este momento no habían recibido los docentes de la provincia de Chiriquí una vacuna, no la han recibido. También es una oportunidad muy grande del Ministerio de Educación para todos los centros educativos y sobre todo para poder darle las condiciones necesarias a los centros educativos. Además, esta semana vamos a todos los gremios magisteriales del país, de la UNED y la UNESED, que es muy importante para todos nosotros, entonces allí plantear nuestras propuestas, nuestro punto de vista en representación de los educadores a nivel nacional, y que es muy oportuna, y así de repente también tomar en consideración la posición de los padres de familia, que es tan importante, como usted lo acaba de decir en el noticiero. Hay una delegación de padres de familia manifestándose en Panamá hacia la presidencia. Considero que es el momento oportuno para el Ministerio de Educación organizarse conjuntamente con los docentes, los padres de familia, y montar estrategias claras, que no sea un discurso, porque lamentablemente, como lo habíamos sentido aquí en la provincia de Chiriquí, 3 colegios arriba de 1000 y tanto de estudiantes, y un colegio como el del DOC de Bugaba, donde no contaba con las condiciones mínimas. Fueron muchas las expresiones de los padres de familia y de los docentes, y fue una molestia también, porque se dijo una cosa cuando de repente no había un aval del Ministerio de Salud. Recuerden que para poder iniciar las aulas presencial tiene que haber una disposición del Ministerio de Salud. Tiene que haber también una modificación del decreto 25. Ya hemos escuchado por parte de la ministra que se va a hacer una modificación al decreto. Por eso es lo correcto. No podemos improvisar en educación. Necesitamos las escuelas en condiciones, y eso es lo que se está planteando por el señor presidente. Esperemos que en esa mesa de diálogo que se va a dar la próxima semana en Herrera, nosotros podamos tener ese planteamiento muy claro y preciso por el Ministerio de Educación, y así tener entonces una base sólida para decirle a los educadores, a los padres de familia y a los estudiantes. Y es muy importante también que, si se va a hacer a nivel nacional, contar con la vacuna en esos centros educativos. ¿Qué es lo que se debió hacer también? Si hay ciertos educadores que quieren participar voluntariamente, muy bien, todos estos docentes había en su momento que ponerle la vacuna, ya sea la Pfizer, que es la que tiene más condiciones y más viabilidad para los educadores. Entonces podíamos pasar a ese plano que habla el Ministerio de Educación de las clases semipresenciales, que bueno, de semipresenciales ya sabemos que no existe, tiene que ser presencial. Entonces pienso que es el momento oportuno por el Ministerio de Educación. Ahora, profesor, quizá cuando la ministra anuncia esta misma semana fue una sorpresa. La suspensión también esta misma semana, quizá otra sorpresa. ¿Fue una información que tiraron al azar, una propuesta como para ver qué ocurría? ¿No conocían las cifras, o que por lo menos esto iba a causar rechazo e indignación de padres y de docentes? Mire, sí, se contaba con 19 escuelas a nivel nacional. De allí el pronunciamiento claro, que nadie se lo esperó a nivel nacional, en el tema del 12 de abril, una fecha muy anticipada. Por eso imagino que la Asamblea también citó a la señora ministra de Educación, y se le hizo un planteamiento que, si de las 3.168 escuelas que existen a nivel nacional, qué porcentaje había preparado. Honestamente no había el porcentaje, ni la mitad más uno, ni las 1000 y tanto que se planteaba en un principio. Entonces, lo que se pretende hacer, tenemos entendido por el Ministerio de Educación y el Gobierno Central, es preparar con anticipación esas escuelas, y asimismo darle la modificación al decreto 25, y que los padres de familia se sientan seguros de que sus hijos van a tener las condiciones en los centros educativos vitales, como es el agua, y en las condiciones también de bioseguridad que son tan necesarias, y que hay un comité de bioseguridad en cada centro educativo. Bueno, ese comité de bioseguridad debe tener su ejecución con anticipación, para preparar el escenario para que esos estudiantes puedan tener
una tranquilidad y esos padres de familia también en cada centro educativo a nivel nacional. Profesor, ¿cuándo regresar a las aulas? Como docentes, ¿qué ustedes proponen o cuál sería el escenario ideal para regresar a las aulas? ¿Este año es eso posible? Mire, yo siempre le he dicho a todos los educadores que primero, ante todo, está el mandato de nuestro Padre Celestial, Dios, que es el que dispone en todos los territorios lo que pueda suceder, pero sí también en la parte de salud, el Ministerio de Salud tiene que hacer un trabajo muy grande conjuntamente con el Ministerio de Educación. ¿Qué les quiero decir? El Ministerio de Salud se tiene que involucrar en esta reapertura de los centros educativos, ayudar a lo que es la desinfectación, lo que es la limpieza en todos los centros educativos y así apoyar a los educadores, a los padres de familia, porque son ellos los que tienen la disposición en estos momentos de poder abrir los centros educativos. Así como se abrieron todas las etapas, todas las fases, por ejemplo, los restaurantes y demás instituciones privadas, muy bien. Asimismo, tiene que el Ministerio de Salud disponer con el Ministerio de Educación un protocolo para poder ir abriendo poco a poco las escuelas. Ojalá Dios quiera se pueda en el segundo trimestre, ojalá Dios quiera, eso es lo que esperamos todos, pero todo también va a depender de todo lo que es el contagio que está dando, el rebrote que pueda darse también y el trabajo muy arduo que pueda hacer el Ministerio de Salud en este país, donde ya hemos visto, por ejemplo, inicio de una cepa que viene de Brasil y que también esto impidió que muchos padres de familia pudieran decir en un momento que sí al Ministerio de Educación en las disposiciones de un 12 de abril muy oportuno. Esperamos que el segundo trimestre sea el momento apropiado ya con una minimización de lo que es el contagio a nivel nacional y sobre todo aquí con el tema de la cepa que se haya reducido y que es muy importante también la vacunación a los docentes, a todos los docentes y los actores principales en el Ministerio de Educación. Listo, estamos bien. Sí, profesor Camaño, finalmente quería preguntarle hasta este momento cómo transcurre este primer trimestre de clases. ¿Pueden hacer ya una evaluación quizá en qué? ¿Un mes que va de clases? Sí, bueno, este año hemos visto la entrega de los materiales por parte del Ministerio de Educación a tiempo. Estuvimos aquí esta semana en el Ministerio de Educación de aquí de la región regional de Chiriquí, viendo la entrega que se hacía a todos los centros educativos de aquí de la regional. Esperamos que así sucesivamente se den en todas las áreas de la comarca y que este material llegue con tiempo antes de que termine el primer trimestre, porque eso fue lo que dio el arrastre al primer año del COVID en el 2020, donde, claro, las improvisaciones se dieron porque no estaba preparado el Ministerio de Educación. Este primer trimestre debería ser muy exitoso tanto para el Ministerio de Educación y para todos los actores, siempre y cuando el MEDUCA siga cumpliendo con la entrega de los módulos, las guías y todos los materiales que requieren los estudiantes en las diferentes áreas de trabajo. Profesor Camaño, muchas gracias por conversar esta tarde con la audiencia de Next Noticias.